todos, espero que estén todos muy bien. Mi nombre es Ana Clara Pinchesi y vengo a presentarles mi ponencia. Vamos a poner las diapositivas. Muy bien. Para estas jornadas de ciencias económicas vengo a presentarles la temática sobre las mujeres en puestos directivos en medianas y grandes empresas de Mendoza. Me planteé dos hipótesis. Por un lado, en la actualidad persisten diferencias implícitas y explícitas a las cuales se encuentra expuesta la mujer a la hora de acceder o ocupar puestos de cierto nivel jerárquico. La modificación de la organización familiar tradicional permitiría a la mujer acceder a nuevas oportunidades laborales. Antes de comenzar, les cuento que vamos a hablar de algunos conceptos introductorios que les brinden mayor entendimiento hacia el final de la presentación. Vamos a hablar primero de lo que es el trabajo y el género. El trabajo ha sido definido por numerosos autores, sin embargo todos concuerdan en que es una actividad humana, ¿sí? Personas que cumplen diferentes roles sociales y culturales, y que estos roles de alguna manera va a establecer esquemas de comportamiento en términos de la función social que están desarrollando. El Moe International Research Group habla de las dimensiones del trabajo. Habla de la centralidad del trabajo, las normas sociales sobre el trabajo y los valores laborales. El primero hace referencia al grado de importancia que la persona le confiere en un momento determinado de su vida y en relación a las otras esferas de su vida. Luego tenemos las normas sociales sobre el trabajo, que son afirmaciones, ¿sí? Son valoraciones normativas que se hacen acerca del trabajo, sobre la justicia del trabajo, y que pueden ir variando en función de la cultura o del país del cual se trate. Y finalmente tenemos los valores laborales, que son el componente afectivo. Es decir, son aquellas características que a nosotros nos gustaría encontrar en nuestro trabajo. Entonces, en función de cómo la persona se sitúa en cada una de estas características, estas dimensiones, va a establecer un patrón de significado de trabajo. Es decir, es una configuración especial que va a revelar cuál es la importancia y cuál es el significado que la persona le confiere. Entonces podemos inferir a raíz de todo esto de que el trabajo no tiene connotaciones meramente económicas, ¿sí? Sino que está influenciado por el entorno sociocultural, por los roles que ocupa la persona en su configuración social y familiar y en la significancia que le confiere. Estos roles que hablamos, si en nuestra sociedad se han ido asignando en función del género, ¿sí? Pero antes de seguir avanzando con este tema, mejor retrocedamos en el tiempo un poquito. Bueno, ya desde tiempos antaños de la humanidad, desde las primeras sociedades, se había establecido una división sexual de roles, ¿sí? Habían funciones sociales y culturales que se debían distribuir. Bueno, teníamos la esfera privada y la esfera pública. Dentro de lo que es la esfera pública, que es el trabajo productivo, estaba a cargo el hombre. Y dentro de las funciones reproductivas y de consumo, quedó a cargo la mujer. Con la revolución industrial, la burguesía trajo un panorama algo distinto. ¿Por qué? Porque se incorpora masivamente asalariados y asalariadas como forma de ayudar al sustento del hogar al trabajo en las fábricas. Pero no es hasta la Primera y Segunda Guerra Mundial cuando se produce el verdadero cambio, ¿sí? ¿Por qué? Porque con la coyuntura de la guerra, los hombres tuvieron que acudir al campo de batalla, dejando espacios que las mujeres debían ocupar con el consentimiento de padres y esposos. La novedad del trabajo femenino permitió la incorporación de la misma a la educación terciaria y universitaria. Sin embargo, no a todas las facultades. En la actualidad, la situación es muy diferente y las dificultades también son muy diferentes, porque la verdad hay mujeres trabajando en casi todas las especialidades, pero acá el riesgo no está en la exclusión de la mujer en el ámbito laboral, sino el sacrificio que debe hacer la persona y la familia en aras de la productividad y del avance profesional. Este sacrificio surge a partir de esa división de roles de tiempos inmemorables, en donde se produjo una división del trabajo productivo y el trabajo reproductivo. Vamos a dejar
dejar esto por acá y vamos a hablar un poco de ahora de las organizaciones, la diversidad y el cambio. Las organizaciones son sistemas abiertos, complejos, compuestos de muchísimos elementos y recursos. Sin embargo, hay numerosos casos de éxito, que sostienen que los recursos más valiosos son las personas. Para llevar a cabo la actividad diaria de la empresa se deben establecer estructuras, ¿sí?, las cuales se conforman por muchas decisiones, ¿sí?, la formalización, el tramo de control, la centralización, hay muchas decisiones. Con el desarrollo de la actividad día a día, de alguna manera se va entramando, ¿sí?, valores, significados compartidos, se van creando redes, de alguna manera, que crean una identidad colectiva. Entonces, tanto esta cultura que hablamos como la estructura van a influenciar fuertemente el comportamiento de los empleados. La verdad es que ahora no voy a hablar acerca de la igualdad de mujeres y de hombres dentro de las organizaciones. Vamos a apelar al criterio de la diversidad. La verdad es que la diversidad de pensamiento, la diversidad del capital humano, es la verdadera generadora de la innovación y la creatividad. Y no solamente hay razones de equidad, sino también de eficiencia para apelar a este criterio, ¿sí? Porque la verdadera ventaja competitiva está en la gente que tiene cada empresa. Bueno, acá no nos vamos a detener mucho. Vamos a mencionar simplemente de que, bueno, dentro de las organizaciones podemos encontrar obstáculos verticales u horizontales, denominados techos de cristal y paredes de cristal respectivamente. Luego de todo este análisis, pude inferir que los verdaderos pilares sobre los cuales se asientan estos obstáculos son las responsabilidades familiares y los estereotipos sociales. Bueno, vamos a hablar del trabajo de campo, la aplicación de todos estos conceptos. La metodología aplicada utiliza el método cualitativo, es decir, que aquel que busca indagar y comprender en situaciones naturales los significados que las personas le otorgan a los fenómenos. La técnica que empleé son las entrevistas en profundidad. Y una vez que yo recolecté toda la información, el análisis de datos lo hice a través de la teoría fundamentada, con el método comparativo constante. Es decir, a partir de todos los datos que recolecté, voy a generar una teoría, ¿sí? Bueno, para poder recolectar toda esta información tan valiosa, me elaboré una guía en donde establecí 4 categorías básicas: el puesto actual, la trayectoria profesional, las características de la empresa y el aspecto cultural y social del trabajo. Todo esto lo apliqué a una muestra de mujeres y hombres de entre 30 y 65 años que ocupen o hayan ocupado cargos gerenciales. La primera categoría, lo que es el puesto actual, bueno, vamos a dividirlo en lo que es la visión femenina y la visión masculina. Tanto hombres y mujeres se ubicaban en diferentes escalafones dentro de los escalafones de autoridad, con gente a cargo y con responsabilidad sobre el trabajo de otros. Las mujeres, la gran mayoría, mencionó que a lo largo de su carrera profesional se presentaron con situaciones en las que había mayoría de hombres, eran todos hombres en realidad. En cuanto a los hombres, le pregunté, bueno, cómo habían llegado al puesto que ocupaban, y la verdad es que me mencionaron que fue un ascenso natural, que fue producto de su dedicación, responsabilidad y esfuerzo, y que si bien tuvieron algunas limitaciones, fue con respecto a cuestiones estructurales dentro de la empresa. Les consulté si tenían colegas mujeres dentro de la misma posición, y bueno, me dijeron que las mujeres estaban a cargo de áreas más blandas, tales como recursos humanos o compras, así que tenían más contacto con personas. Y por último se habló sobre el trato de los superiores, y bueno, mencionaron que no habían grandes diferencias. Luego tenemos lo que es la trayectoria profesional.
En cuanto a las entrevistas con las mujeres, mencionaron que al menos la mitad compitió por un puesto con un hombre, o sea, a lo largo de su carrera profesional, ¿no? Y que 10 de las 14 entrevistadas mencionaron haber vivido obstáculos. En cuanto a los hombres, bueno, mencionaron que no se les presentaron situaciones de competencia o que al menos no lo habían sentido así. Y por último, tenemos los obstáculos. Se le preguntó si habían tenido obstáculos por ser hombre. Mencionaron que no. Y finalmente se les preguntó sobre el estilo de liderazgo, si consideraban que habían grandes diferencias entre el liderazgo femenino y masculino, bueno, y la verdad que mencionaron que no habían grandes diferencias, pero que bueno, en algunas ocasiones la mujer adoptaba un estilo tanto masculino al momento de liderar. Luego tenemos las características de la empresa. Bueno, se les consultó si la empresa en las cuales se desempeñaban eran más burocráticas o más flexibles, ¿sí? En función de, bueno, del tamaño, del rubro, algunas se declararon más flexibles y otras más burocráticas, y en función de eso se les consultó si empleaban políticas o aplicaban políticas organizacionales para conciliar la vida familiar y la vida laboral. Bueno, aquellas estructuras más flexibles empleaban mayores políticas para incluir a la familia dentro del ámbito laboral, festejando el Día del Niño, el Día de la Familia, con horarios flexibles, ¿sí? Entonces esto de alguna manera lo facilitaba. Y en la última categoría hablamos del aspecto cultural y social del trabajo. Acá se les preguntó si tenían dificultades para conciliar el trabajo y la familia. La verdad que tanto los hombres como las mujeres mencionaron que no es nada fácil, no es una tarea fácil, que las personas externas y que las parejas eran claves para poder llevar a cabo tanto el trabajo como la familia, y que, bueno, los hombres mencionaban en algunas ocasiones que las esposas tenían horarios más flexibles y que podían estar más presentes en casa y dedicarse un poco más a las actividades dentro del hogar. Y luego se les preguntó si consideraban que la distribución de las tareas de cuidado estaban adecuadamente distribuidas en nuestra sociedad. Para lo cual tuve respuestas muy diversas, pero varios de ellos alegaron que se trataba de una cuestión generacional o de una organización familiar preestablecida, ¿sí? La verdad que es muy interesante lo que respondieron en este ítem, lo cual los invito a leer el trabajo y que lean, porque la verdad que es muy interesante lo que pude recolectar con esta guía. Bueno, vamos a las conclusiones, ¿sí? Vamos finalizando la presentación y vamos a hablar de que las empresas empezaron a cambiar hace tiempo, pero que aún no alcanzan los cargos más altos. En las empresas más estructuradas los cambios son más lentos y difíciles. Sin embargo, hay algunas políticas de recursos humanos que intentan suavizar esas diferencias. No existe un código o una legislación que regule la participación femenina dentro de las empresas. El trabajo productivo y reproductivo aún está distribuido de manera desigual en los hogares. A causa de lo anterior, a la mujer se le hace más difícil el acceso al mercado de trabajo. Para alcanzar un equilibrio entre la vida personal y laboral, se requiere de monetizar el trabajo reproductivo y de tener los ingresos suficientes para poder afrontar ese costo. La brecha de ingresos entre hombres y mujeres para igual capacitación aún es considerablemente alta. Se evidencia un cambio generacional en las tareas de cuidado. Hay rubros económicos más avanzados que otros en relación a la temática. Y, por último, la promoción de una educación en términos de valores igualitarios hará que logremos un mayor progreso social. Muchas gracias.